Estamos en el tema 7, que es el tema de epidemiología. Y es un tema que está en el boom en este momento, porque nos estamos basando en las respuestas epidemiológicas para manejar lo que es el coronavirus. ¿Quién tiene idea de qué es epidemiología? ¿Alguna idea de ese concepto? Chicos, ¿alguna idea del concepto de qué es epidemiología? Nadie. Puede ser que esté basado en todas las ramas de lo que es las diferentes tipos de epidemias que han surgido al transcurso de los años. Ya. Sí, más o menos una idea. Cuando hablamos de epidemiología, nosotros queremos conocer, nosotros intentamos hallar respuestas de qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Y esto del hallar respuestas no es que se ha creado con la ciencia moderna o la medicina moderna, sino que desde los años 2000 antes de Cristo, Sócrates ya generó lo que es la conciencia epidemiológica para generar respuestas a las principales enfermedades que se desarrollaron en esos tiempos. La epidemiología en ese sentido va a ser una ciencia demasiado impactante para la actualidad en función a una línea de tiempo. ¿Qué quiere decir? Se van a arrastrar datos que han sido anteriores a nuestro momento, a nuestra actualidad, para validar lo que es el estudio de las ciencias modernas. La epidemiología, en este sentido, va a generar lo que es un proceso de investigación de las condiciones de la salud. Estas condiciones de la salud se las va a estudiar en poblaciones humanas y va a considerar las diferentes modalidades de su impacto en las respuestas ante una población o una sociedad. ¿Para qué? Para poder atenderlas. Vamos a plantear un ejemplo. En este momento se está estudiando lo que es la población del distrito de Cochabamba, del distrito 11, la zona de la Moyurina. Están haciendo una investigación de esa condición de salud, por eso están encapsulados ese distrito. ¿Qué están investigando? ¿Qué factores o qué modalidades situacionales puede ser que alteren el estado de salud de esas personas? El clima, el frío, haber estado en contacto con pacientes con COVID positivo, etc. ¿Para qué están haciendo esta investigación? Para ver el impacto que se está dando en este distrito acerca de esta pandemia y poder determinar el número de personas infectadas. Entonces, en los procesos de rastrillaje que estamos viviendo en este momento en Cochabamba, se están generando procesos epidemiológicos para generar un diagnóstico de personas positivas, sintomáticas, asintomáticas. Entonces, la epidemiología está actuando en este momento. Esa es la forma en la que estamos viviendo diariamente un proceso de investigación en las condiciones de salud de nuestra población. A eso vamos a considerar que la epidemiología es un término que considera diferentes condiciones de la salud, pero no limita la ocurrencia de enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre va a incluir todos aquellos eventos relacionados directa o indirectamente con la salud.
Ahora, yo les pregunto, ¿qué factores relacionados directa o indirectamente con la salud me pueden mencionar en este momento que estamos atravesando en nuestra ciudad, en Cochabamba, considerando este momento de la pandemia? A ver, chicos, ¿qué factores creen? Factores que tengan que ver en términos de salud que influyen a una persona a contraer COVID. A ver, díganme. ¿Ustedes creen que el bajo peso puede ser un factor que incluya? Yo creo que sí, dicen porque como bien sabemos la enfermedad afecta directamente a lo que es la respiración y yo creo que también afecta a lo que es la tráquea y así no se pueden consumir alimentos, es más difícil y no sé, supongo que es más complicado para las personas que lamentablemente tienen la enfermedad. Ya. Un factor que no tenga que ver con la salud propiamente, pero que ayude a generar el contagio del COVID, ¿cuál podría ser? Mm, Dicen, ¿y la higiene? Ya, ese es un factor, pero salubre. La higiene es un factor salubre. Mm, Otro que no sea salubre, que no tenga que ver netamente con la salud. A ver, miren esta imagen. Aquí este bicho que les estoy señalando. Algo que está muy de moda. El contacto social, chicos. No es directamente un término de salud, contacto social, pero está influyendo en la transmisión de este virus, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un estudio epidemiológico, hablamos de factores que influyen directamente sobre la salud, como decía su compañera, la higiene, y factores que no están directamente relacionados como el contacto social. En este caso, que sí es un factor que desencadena lo que es la propagación de este virus. Entonces, en la epidemiología se estudian esos factores diversos. Ahora, cuando hacemos un estudio de las enfermedades, vamos a considerar los fenómenos poblacionales. Así, ya sean factores de data antigua como de data actual, ambos factores deben registrarse. De igual manera, se debe considerar que la epidemiología es una ciencia que se está nombrando de manera actual como ciencia joven. Sin embargo, es una ciencia que viene desde la época de Sócrates, desde la antigua Grecia, porque en esas épocas ya se hacían registros de los factores que podían influir en el proceso de la salud y la enfermedad. Un claro ejemplo son los papiros del Ebers, donde hace referencia en el antiguo Egipto sobre lo que son los pestilentes y las probables causas de la malaria que afectaron en esa época a los pobladores que estaban cerca del río Nilo. Entonces ya había en los papiros esa información registrada de los factores que podían causar la malaria. En la actualidad y en la valoración de la línea de tiempo, también existen registros donde se ve la aparición de la plaga a lo largo de la historia. Seguimos hablando de la malaria, ¿no? Donde se ven registrados en la Biblia, que es un libro,
datos de la aparición de esta enfermedad. Entonces, no podríamos decir que la epidemiología es una ciencia que ha aparecido en los años 90, en los años 80 para el estudio de las enfermedades. No, es una ciencia que ya tiene data antigua porque todos, en función a sus culturas, empezaron a registrar qué situaciones causaban determinadas patologías. Entonces, esos registros antiguos permiten a la actualidad que estamos viviendo dar ideas claras de cuál es el origen patológico de ciertos males que se han ido evolucionando hasta el transcurso del día de hoy. ¿Me están entendiendo, chicos? Voy a avanzar. Entonces, ¿qué es epidemiología? Es una ciencia que estudia la distribución, la frecuencia, los determinantes, las relaciones, predicciones y el control de los factores relacionados con la salud y la enfermedad en lo que es la población humana. Su significado deriva del griego epi, que significa sobre, demos logos, que es ciencia. Entonces, un estudio que se va a venir dando sobre una población determinada. Cuando digo es una ciencia que estudia la distribución. Si ponemos el ejemplo del COVID, porque todos están actualizados con el COVID, en este caso, ¿a quién está determinando la distribución? ¿A qué poblaciones se está distribuyendo con más frecuencia el COVID? ¿Qué me dirían ustedes? No hay el proveedor, ¿Dos? En la sala. En cositas, ¿verdad? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, listo, se ve la pantalla. Ya. Cuando hablamos de distribución, por ejemplo, chicos, hacemos referencia a las poblaciones. Esta enfermedad por la que estamos atravesando ahora se distribuye con mayor frecuencia ¿a qué poblaciones? Adultos mayores y personas que tienen el sistema inmunológico bajo. ¿Qué determinantes existen en este estudio de las poblaciones con COVID positivo? ¿Los síntomas? ¿Ya? ¿Qué relaciones podríamos encontrar? Que ataca con más frecuencia a varones, ¿verdad? ¿Qué predicciones en función a esta patología hay? Por ejemplo, que si la patología evoluciona favorablemente al cuarto día, el deceso de muerte es mucho menor. ¿Cuáles son el control de los factores relacionados? Que si tiene una enfermedad de base, es más posible que la patología se desarrolle agresivamente, ¿no es cierto? Entonces, todos esos puntos que menciona, distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, control, factores relacionados, siempre van a ser puntos de observación en cualquier estudio epidemiológico de una patología. Siempre van a estar presentes. No se deben olvidar de ello. Existen otras definiciones de lo que es epidemiología.
Una de ellas es el estudio de las epidemias, es decir, de las enfermedades que actúan transitoriamente en una persona y en una población determinada. Un ejemplo, el cólera ha sido una enfermedad que ha atacado en los años 90 a los niños en especial, a la población pediátrica. ¿En qué sitio determinado? Ha sido en Bolivia, ha sido una enfermedad desarrollada o activada en Bolivia en los años 90. Ahora, otro ejemplo, otra definición, mejor dicho. Se define epidemiología como la disciplina que estudia la enfermedad en poblaciones humanas. En este momento todo el mundo está estudiando el COVID en la población a la que corresponde, Europa, América del Sur, América del Norte, Asia, etc. Cada uno de ellos desarrollando sintomatologías específicas en función a la característica de su población. Había rumores que en La Paz y en Santa Cruz el COVID había tenido una especie de mutación y adaptación debido al clima en el que se desarrollan en esos lugares. Entonces, esa es también otra característica de lo que es epidemiología. Ahora, la epidemiología aplica los métodos y principios para el estudio de la salud, pero también el estudio de la enfermedad en poblaciones determinadas. Además de ello, ocupa un lugar especial en lo que es las ciencias biomédicas y las ciencias sociales. ¿Por qué ocupa un lugar especial en las ciencias biomédicas y sociales? Biomédicas porque a través del estudio de las características patológicas de cualquier enfermedad se van a buscar soluciones biomédicas, ya sean equipos, medicamentos, activos, etcétera, que puedan hacer frente a esa enfermedad. Y la interacción con las ciencias sociales, porque hay patologías que se desarrollan en poblaciones específicas y características específicas de ese lugar. Tal es el caso del Chagas. El Chagas es una enfermedad que tiene como vector, ustedes saben, a lo que es la vinchuca, para la transmisión de esta enfermedad. Pero esta enfermedad se caracteriza por trabajar o activarse en lugares de características térmicas como los llanos y los valles. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad es propiamente de nuestros valles cochabambinos. De igual manera, si nosotros queremos hacer un estudio en Rusia, es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque esta patología se desarrolla en características ambientales como nuestra ciudad y no las características ambientales como son las de Rusia. Entonces, por eso se dice que tiene que ver mucho con las ciencias sociales porque hay un determinante geográfico para poder estudiar esta enfermedad. Eso es muy importante que consideremos. No todas las enfermedades se desarrollan o se activan con igual agresividad en las poblaciones. Tiene que ver mucho la característica geográfica y térmica del lugar donde se va a instaurar la enfermedad. Además de eso, la epidemiología se considera una ciencia básica de la medicina preventiva. ¿Por qué creen que la epidemiología se considera como una ciencia básica de la medicina preventiva? A ver, ¿alguna idea, chicos? Si yo les digo, sabemos que las personas que viven en casas con adobes que no tienen revoque pueden enfermar de Chagas. ¿Qué les estoy avisando? Que si no revoco la pared de la casa con adobe, que si no le pongo cemento,
me puedo enfermar de Chagas. Entonces, al saber esa información, ya tengo un medio de prevenir esa enfermedad. Debo proteger o debo revocar mi casa para que no, las vinchucas no vivan entre los adobes o entre los ladrillos, porque esa es su forma de vida y de reproducción. Entonces ya les estoy dando una medida. Si no te quieres enfermar de esto, realiza esta actividad para prevenirlo. Como ahora, ¿no? Si no quieres adquirir el COVID, lávate las manos. Si no quieres adquirir el COVID, usa barbijo. Entonces ya les estoy dando medidas preventivas. La epidemiología me permite encontrar ciertas soluciones para prevenir las enfermedades. Esto hace que la epidemiología sea una fuente de información para lo que son las políticas de salud pública. Han debido ver en los diferentes canales que sale el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Haga esto, realice esto, no tenga contacto social. Toda esa información visual que ustedes tienen en la televisión generan políticas de salud pública. ¿Por qué? Porque les están dando una información constante de qué es lo que deben realizar para no adquirir una enfermedad. Todo esto para tener la relación de la causa y el efecto si ustedes se exponen a una determinada patología. Siempre se busca la causa y el efecto de la exposición a una patología. ¿Me están comprendiendo, chicos? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? Su silencio, voy a asumir que todo está claro o hay dudas, chicos. Todo está claro, Lice. Ya. Para todo este proceso epidemiológico es importante identificar los diferentes factores etiológicos. Cuando hablo de factores etiológicos, hablo del origen, de las causas que puedan generar una patología.